Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Castillo. Muchas gracias por acompañarme a un episodio más de su nuevo podcast favorito. Llegamos al episodio número 10 de Historia y de Historias, aquí en estos mundos que se construyen y que siempre tienen algo que contar, por supuesto. Y vámonos al grano, que también puede ser un poco extenso este episodio. Y el día de hoy, como les decía, que ya estamos en el episodio 10, han sido 10 semanas de episodios, muchas gracias a todos. Esta vez les voy a traer un tema mezclado, un mezcladito sabrosón, ¿ok? Algo campechano, un popurrí, como quieran decirles. Por lo que les voy a entregar un top 10 de algunos de los proyectos más fascinantes imaginados en varias partes del mundo, pero que en su momento fueron censurados, olvidados, truncados o que simplemente siguen siendo imposibles de realizar, ¿ok? Pero que aún así quedaron para la historia y para contarnos algo. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a ello y comenzamos con este top 10 de arquitecturas fallidas. Número 10. Carretera en la Torre Eiffel. A mediados de la década de 1930, con el auge del automóvil, surgió en París una idea sorprendente o quizá jalada de los pelos. Juzgue usted. La idea consistía en hacer que los autos pudieran atravesar la Torre Eiffel, pero no por debajo como puedes estar pensando, sino justo a la mitad de su altura. Te lo cuento. Por aquellos años, como te decía, el automóvil se popularizaba cada vez más rápido, así que con este clima de optimismo tecnológico, el ingeniero francés André Bazevant concibió una propuesta para intervenir con una carretera en las alturas a la Torre Eiffel. Así que el INGE propuso en 1934 la construcción de 2 rampas helicoidales que serían construidas de concreto armado y que estarían adosadas a cada lado de la torre. ¿Ok? Te voy a dejar una imagen en pantalla para que lo veas. Estas rampas comenzarían desde el nivel del piso del Campo Marte y se unirían alrededor del segundo piso de la torre, lo que sería de unos 115 a 120 metros de altura, y que en su unión conformaría una plataforma de estacionamiento suspendido. El objetivo era que los visitantes subieran con su auto hasta el restaurante ubicado en el segundo nivel. Y aunque este tipo de ideas podían parecer sacadas de un concurso estudiantil de arquitectura sin ningún tipo de factibilidad, la propuesta fue más que real, ¿ok? Y llegó a estudiarse con seriedad en aquellos años, ya que el ingeniero propuso y presentó el proyecto a la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, que es la entidad gestora de este monumento. Inclusive, hay información de múltiples proyectos que, pues no sé si decirles visionarios o de plano muy exagerados, pero uno de los que se examinó con rigor sí fue el de Bazevant, en 1936. Sí se revisó. Pero, sin embargo, y como era de esperarse debido a que la propuesta en sí no era del todo factible, ya que la idea de ejecutar la obra anclando las rampas a la estructura existente y reforzarla para aguantar el peso adicional y también todo lo que tenía que ver con la seguridad, pues no la hacía construible. Además, y de hecho más importante que todo esto pienso, pues había demasiadas preocupaciones, sobre todo estéticas, ya que el proyecto ponía en riesgo y modificaría, para mal definitivamente, la silueta inconfundible del monumento, que es el símbolo nacional de Francia y la estructura más famosa del mundo. Número 9. Monumento a Cristóbal Colón. Este es otro proyecto igualmente polémico y monumental. Se trataba de una gran mole que no solamente iba a desafiar la escala urbana en Madrid, España, sino que con sus casi 400 metros de altura intentaría opacar a la prácticamente recién inaugurada Torre Eiffel. De acuerdo a un artículo de la revista Scientific American que dice así, cito: "La construcción de la Torre Eiffel ha despertado el orgullo de las naciones. Se dice que Norteamérica propone construir una torre de hierro más alta que la de París. Inglaterra también desea tener una torre monumental". Termino la cita. Entonces, con base en esto, y como suele suceder cuando hay un monumento o evento, pues siempre se trata de imitar
aunque de alguna forma más espectacular, pero regularmente sin mucha factibilidad y totalmente de mal gusto. Así que esta intentona de monumento, este proyecto fallido, fue diseñado por el arquitecto Alberto de Palacio y Elizage en 1890, justo un año después de inaugurada la Torre Eiffel en París, como te decía. Y el objetivo del proyecto estaría destinado a representar a España en la Exposición Mundial de Chicago en 1893, con motivo del 400 aniversario de la llegada de Colón a América, aunque la idea se descartaría para este propósito, por lo que el proyecto se replanteó, pero ahora para construirlo en Madrid, justo a un lado del Parque del Retiro. Las dimensiones del primer proyecto, el proyecto original, antes del replanteamiento para construirlo en España, eran los siguientes, ¿ok? Pon atención. La forma que comprendía el globo terráqueo era una esfera de nada más de 300 metros de diámetro, que claro está, tendría en su superficie los continentes, islas y los océanos delineados. Esta esfera gigantesca estaría apoyada sobre una base, pero que tendría nada más 100 metros de altura, es decir, la altura de un edificio de 30 pisos. De esta manera, sumando la base y el globo, la altura total se alzaría sin problema hasta los 400 metros de altura. Esto en contraste con la Torre Eiffel, que se quedaría con una altura de 312 metros. Pero, para ir más alto y para superar esa altura con creces, y al más puro estilo de colocar una aguja en un rascacielos y casi como si le colocaras una cereza a un pastel para adornarlo, se planeó coronar o colocar en la cima de la esfera una réplica de la carabela Santa María utilizada por Cristóbal Colón en sus viajes. Pero, a ver, ¿qué más contenía este proyecto? Para empezar, en la línea que representa al ecuador del globo, se diseñó una plataforma mirador a todo alrededor, que ya en su totalidad sería un paseo de casi 1 kilómetro de longitud, y al cual se podría acceder por una escalera en espiral interna, pero que, debido a que esta escalera sería excesivamente larga y cansada de subir, pues se propondría un método más cómodo si así se requería, por lo que un pequeño tranvía funicular recorrería a la par la espiral ascendente. También existiría otra espiral, pero ahora exteriormente, que estaría en la mitad superior de la esfera, y que serviría para conducir a los visitantes a la réplica de la carabela. Este recorrido tendría ahora unos 3 kilómetros de longitud, desde la mitad del globo hasta la cima. Y por supuesto, para hacer una declaración moderna y tecnológica, el globo brillaría por la noche con iluminación mediante electricidad, lo cual delinearía los continentes y las islas. Pero esto era en cuanto a su forma en general, y en cuanto a su propósito más evidente, que pues era el de tener un monumento aún más grandioso que la Torre Francesa. Sin embargo, el megaproyecto, que estaba pensado también para funcionar como un centro científico y cultural, se creó ya que en el interior de la esfera se haría una reproducción de la bóveda celeste tal y como se veía en 1492, el año en que de acuerdo a los europeos se descubrió América. Además, la enorme base contendría un complejo institucional de gobierno con salas de usos múltiples y un anfiteatro al centro, además de muchísimas amenidades y pequeñas construcciones dentro. Pues bien, pese a lo espectacular del proyecto, no se construyó ni en Chicago ni en Madrid, ya que como podemos ver era demasiado ambicioso. Además, el costo para construirlo era nada más, escuchen esto, de unos $6 millones de 1890. Lo que equivaldría a unos $7,000 millones actuales, ¿ok? Sin embargo, el arquitecto Alberto del Palacio argumentaría que se iba a financiar solo, ya que según sus estimaciones esperaría una afluencia de 100,000 visitas diarias a $1 el acceso, por lo que se recuperaría la inversión en poco más de 2 meses. O sea, sí que se la voló, pero me gusta su optimismo, claro. En fin, este fue el globo terráqueo español que nunca se logró. Número 8. Estadio Alemán. Este proyecto fue diseñado por el arquitecto Albert Speer, quien contaba con la simpatía y el favor de Hitler.
El estadio, que se situaría en Nuremberg, Alemania, tenía como objetivo ser el estadio más grande del mundo. Este fue pensado totalmente para el régimen durante el apogeo del Partido Nacional Socialista. Sus dimensiones superaban y por mucho las de cualquier estadio construido, o pensado siquiera, ya que tenía aproximadamente 800 metros de longitud por unos 450 metros de ancho y contaba con una fachada de piedra de unos 90 metros de altura. Su capacidad total y sin precedente alguno rondaría cerca de los 400,000 espectadores, superando casi 4 veces la capacidad del Estadio Olímpico de Berlín de 1936, que tenía unas 110,000 plazas. La megaestructura estaba inspirada en la arquitectura clásica, específicamente en la griega. De hecho, Albert Speer afirmaba que el edificio análogo que tomó como base para el Estadio de Alemania fue el Estadio Panatenaico de Atenas, pero por supuesto escalado a proporciones colosales. De hecho, las formas de herradura pues son muy similares, como puedes ver a los que me están viendo desde YouTube. Pues bien, el estadio formaba parte del ambicioso plan maestro de Hitler para Berlín. Así que tras los Juegos Olímpicos de 1936, el Führer imaginó una sede aún mayor para los futuros Juegos Olímpicos germánicos permanentes, esto tras ganar la guerra. Así, la construcción inició, aunque de forma simbólica, ya que en septiembre de 1937 habría un evento en donde Hitler colocó la primera piedra. Así, el estadio, que esperaba ser terminado en 1943, encarnaba fielmente la estética del nacionalsocialismo, buscando superar en escala y en magnificencia a cualquier obra existente en cualquier parte del mundo. Por supuesto, la propaganda, arma indiscutible de los nazis, no se hizo esperar para anunciar el proyecto, ya que se presentaba como el futuro escenario de los Juegos Arios Cuatrienales, donde, cito, «Toda la nación, en asombro solidario, se sienta en las gradas, mientras sus mejores hombres compiten, evocando la unidad del pueblo y sus líderes». Sí, el estadio, como parte de la llamada Germania arquitectónica, sería también un instrumento de poder para el régimen, esto mientras se entretenía a las masas. Pero, antes de comenzar con la estructura definitiva, los constructores nazis alzaron un segmento de las gradas del estadio a escala real, a escala 1:1. Esto para probar su viabilidad y mostrarle a Hitler cómo se vería en parte una de sus magnas obras. Esta muestra construida abarcaba unos 40,000 asientos, es decir, construyeron un 10% del estadio final solo como muestra, obra que tardó 1 año y medio en completarse. Esta muestra, que fue hecha de concreto y las gradas de madera, alcanzaba tal altura que las personas que estaban sentadas en lo más alto se verían como una mancha negra borrosa desde lejos. Inclusive, Speer, tras subir y mirar la perspectiva desde las alturas, comentaría que se sintió aliviado, que la vista desde ese punto no era tan mala como se imaginaba. Pero bueno, así, en marzo de 1938, Hitler visitaría la muestra, declarándose satisfecho con la obra, por lo que posteriormente, y obviando cualquier reto técnico de una obra de tal magnitud, expresaría que, cito, «Tras la victoria, todos los Juegos Olímpicos se celebrarían ahí, y que no importaba que no se cumplieran los estándares olímpicos, ya que serían ellos quienes decidirían cómo se mide la pista». Es decir, la voluntad nazi por encima de las reglas internacionales. Y pues este episodio no se llamaría Arquitecturas Fallidas si esto se hubiera logrado construir. Entonces el estadio alemán pues nunca pasó de sus fases preliminares, ya que en 1938, aunque sí se hizo parte de la excavación y se comenzó con la cimentación, el posterior estallido de la guerra a causa de la invasión alemana a Polonia detuvo todos los proyectos del plan maestro para Berlín. Número 7. Hotel Attraction. El Hotel Attraction fue un diseño de rascacielos autoría de ni más ni menos que el gran Antoni Gaudí, que imaginó en 1908 para construirse en Nueva York. Este edificio habría alcanzado una altura de 360 metros, con una silueta muy distinta a los rascacielos de aquella época.
De esta manera, Gaudí conceptualizó una estructura central de forma orgánica, con volúmenes en forma de cono. Según las descripciones del proyecto, el edificio se asemejaba a un conjunto de torres cónicas entrelazadas, la más alta de ellas coronada por una gran esfera en forma de estrella, que se planeaba utilizar como mirador para hasta 30 personas, esto para disfrutar de las vistas panorámicas de Nueva York. Por su parte, el interior del hotel habría alojado varias funciones. Se hablaba de salones lujosos y habitaciones de hotel decoradas al estilo moderno. Al menos 6 pisos dedicados a restaurantes, también un gran teatro, salones de conferencias, algunas galerías de arte y un espacio para exposiciones en el atrio de la torre. La superficie total de esta construcción superaba los 100.000 metros cuadrados construidos, lo que Gaudí, fiel a su estilo característico, planeaba revestirlos con mosaicos de cerámica de varios colores. Así, el hotel estaría lleno de azulejos y de artesanía. Este proyecto de rascacielos habría sido para ese año, 1908, el edificio más alto del mundo si se hubiera materializado. Esto considerando que para entonces este título lo ostentaba el edificio Singer ubicado en Manhattan, que también fue terminado ese año, pero que tenía solo 47 pisos y 187 metros de altura, lo que era apenas la mitad de aquel fallido Hotel Attraction. Como el proyecto en realidad no pasó de ideas y bocetos, no se sabe a ciencia cierta qué cantidad de materiales requeriría o cómo sería su estructura. Lo que sí se sabe es que la forma incorporaba formas parabólicas y catenarias invertidas, al más puro estilo de Antoni Gaudí. En realidad se conocen pocos detalles acerca del proyecto. De hecho, había quedado en el olvido, ya que no fue sino hasta 1956 cuando un antiguo colaborador del arquitecto publicaría un artículo llamado Cuando el Nuevo Mundo llamó a Gaudí, revelando la existencia de algunos de los dibujos y bocetos del rascacielos, ya que parece ser que los planos originales se perdieron en la Guerra Civil Española, por lo que solo se cuentan con 7 bocetos y algunas descripciones del proyecto. La recepción del diseño fue vista como demasiado futurista e irrealizable en su momento. Pues para mí que les faltaba visión a los gringos, ¿no creen? Pero bueno. De hecho, existen al menos 2 versiones del por qué no prosperó la propuesta. Una se cree que se debió a la salud de Gaudí o a una enfermedad del arquitecto entre 1908 y 1909 que llevaría a suspender el trabajo. Y la otra, aunque aún más especulativa, es la que dice que Gaudí, que era de convicciones católicas y de conciencia de clase, pues se indignó al saber que sus clientes o promotores solo querían un centro de ocio para los superricos, por lo que abandonaría el proyecto por principios y choques ideológicos. En cualquier caso, en el contexto técnico constructivo de 1908, habría sido muy difícil construir semejante proyecto, ya que para empezar la estructura habría duplicado la altura del edificio más alto construido en ese momento. Además que los conocimientos para la estructura y para la cimentación de aquella época pues no eran los suficientes. Ya en épocas más actuales, el proyecto del Hotel Attraction volvió a la luz y al debate público, ya que tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, un grupo de arquitectos españoles en 2003 propuso los planos de Gaudí para el concurso de reconstrucción en el Ground Zero, el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Por supuesto, atrajo la atención inmediatamente, y pues cómo no si se trataba de Gaudí. Por supuesto, aunque no trascendió la propuesta, sí sirvió para difundir merecidamente el rascacielos proyectado por el arquitecto catalán, que de hecho no sé si llegaste a ver la serie de televisión Fringe, o en español le llamaban Ciencia al Límite. Bueno, en esa serie se incluyó un render del skyline de un Nueva York alternativo justo con el edificio de Gaudí. Ahí te voy a dejar unas imágenes y también te recomiendo la serie que está bastante buena. Y para terminar con este número 7, la verdad es que este es un proyecto que a muchos nos habría gustado ver sin duda, ¿ok? Solo de equiparar la forma con la ya casi terminada Sagrada Familia, que es totalmente impresionante. No sé, se me ocurre que si se mantenía el proyecto terminado completo en papel, quizá en algún punto de la historia vaya que pudo ser construido. Pero ahí quedará como un proyectazo de un arquitecto fuera de serie como lo fue Gaudí, pero que nunca se logró.
Número 6. La ciudad radiante. La ciudad radiante, o en francés, la ville radieuse. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Fue un plano urbano elaborado por el arquitecto suizo-francés Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mejor conocido en los bajos mundos de la arquitectura como Le Corbusier. El proyecto, elaborado en la década de los años 20 del siglo XX, consistía en una ciudad funcionalista, caracterizada por rascacielos residenciales ubicados dentro de una inmensa área arbolada que estaba estrictamente zonificada y trazada con un sistema geométrico cartesiano. Es decir, este plan maestro, se planeó como si estuvieras trazando una ciudad sobre un papel cuadriculado. La primera vez que se presentó el proyecto fue en 1924 con el nombre de la ciudad contemporánea y publicado formalmente en el libro La ciudad radiante de 1933. El plan consistía en construir edificios altos y estandarizados, dispuestos de forma simétrica para maximizar la iluminación, las áreas verdes y la eficiencia en general. En el centro de la ciudad habría un gran distrito de negocios, con torres en forma de cruz. Además, los distintos edificios de la ciudad estarían lo suficientemente separados según su tipología, es decir, si eran residenciales, comerciales o industriales, y entonces estarían lejos unos de otros para evitar conflictos y caos, por lo que serían conectados por un eficiente sistema de transporte express. Por su parte, los edificios residenciales serían unidades con servicios comunitarios integrados, como podían ser lavanderías, guarderías, jardines en las azoteas, áreas de juego, etcétera, etcétera. Estas torres se dispondrían en filas y estarían rodeadas por grandes parques, de modo que cada departamento tuviera vistas despejadas e iluminación directa. Algo muy rescatable de este proyecto desde mi punto de vista fue la idea de la estratificación de las vías de circulación de la ciudad, ya que por un lado se proponía construir andadores o pasarelas peatonales elevadas, calles y carreteras para automóviles a nivel de calle y un transporte público subterráneo, lo que garantizaría un flujo y una circulación eficiente en el plan maestro, esto para evitar los cruces peligrosos. Por otra parte, en total, la ciudad radiante alojaría unos 3 millones de habitantes y estaría pensada en su momento para renovar una parte importante de París, ¿ok? Le Corbusier describía su propio proyecto como, cito, una máquina para vivir perfectamente ordenada, ya que sostendría la siguiente idea, que dice así: la ciudad de hoy agoniza porque no está planificada geométricamente. Un trazado verdaderamente geométrico produce repetición, de la repetición nace el estándar, la forma perfecta. Termino la cita. Como ya te estarás dando cuenta, Le Corbusier era un megalómano, ya que con esta declaración tenía la intención de hacer una tabla rasa o tabula rasa, con parte del centro histórico de París. Esto como parte del Plan Voisin, un proyecto donde aplicaba los principios de la ciudad radiante. ¿Pero cómo? Pues bien, la tabula rasa significa un lienzo liso, limpio, es decir, que propondía arrasar y demoler una gran parte de la ciudad de cómo se encontraba en ese momento. Esto para poder construir su proyecto sin ningún contratiempo y desde cero, una hoja en blanco. Esto generó bastante controversia, por supuesto, ya que el plan contemplaría destruir parte del patrimonio francés. Y sí, aunque la idea fue bastante criticada y en lo general bastante disparatada, pues como sucede con los que viven del chisme hoy en día, le dio publicidad y notoriedad a nuestro amigo el buen Le Corbu. De hecho, algunos periodistas y escritores franceses coincidían en que Le Corbusier, cito, tenía una manera de enfurecer a la gente a propósito, para forzar a la sociedad a prestar atención a sus ideas. Termino la cita. De hecho, en este sentido, sus ideas alcanzaron un punto difícil y bastante sensible, ya que a partir de la década de 1930, con el auge de los regímenes totalitarios en Europa, ahora la visión de Le Corbusier parecería igualmente autoritaria y totalizadora en su aparente orden, por lo que algunos críticos la considerarían potencialmente opresiva. Incluso hay quienes la comparan con los proyectos planeados por los nazis que buscaban monumentalidad
y orden, ¿ok? Como les decía, el plan para la ciudad radiante en algunos estudios urbanos de años después pues fue bastante polémico, ya que por ejemplo urbanistas como Jane Jacobs denunciarían que esa planificación ignoraba la vida a nivel de calle y la escala humana, ya que en sus palabras, cito, Le Corbusier soñó con una ciudad en la que la calle prácticamente desaparecía. Termino la cita. Lo cual pues era una gran alerta, una gran red flag, ya que esos bloques de la ciudad radiante eran supermanzanas aisladas que podrían crear entornos desiertos y opresivos, por lo que Jacobs calificaría el proyecto como una utopía autoritaria, y que de realizarse podría ser una verdadera pesadilla para sus habitantes. También, por su parte, el sociólogo estadounidense Lewis Mumford, inicialmente simpatizante con esta idea, acabó admitiendo que en manos equivocadas el proyecto podría engendrar un despotismo arquitectónico. Aparte de las críticas hechas hacia el plan maestro, también estaba la pequeña particularidad de que la ciudad radiante fue más un proyecto teórico, ya que no fue encargado por ningún gobierno o por alguna autoridad en concreto. Es más, para llevar a cabo sus ideas se requerían demoliciones masivas y un fuerte poder centralizado para el control total del proyecto. Que les digo, ese Le Corbusier aplicaba las de dictador en muchos casos, ¿eh? Para terminar con la ciudad radiante, y hay que decirlo, algunos principios planteados en el proyecto, algunos, como lo son la iluminación natural, las grandes áreas verdes, un sistema de transporte eficiente y espacios dedicados totalmente a los peatones, pues se valoran de forma positiva hoy en día. Sin embargo, otros como la segregación y la monofunción, pues definitivamente ya no entran al debate actual. Entonces aquí nos queda una buena pregunta o reflexión. ¿Hasta qué punto se puede diseñar una ciudad para que ésta permanezca humanizada y no caiga en una visión extrema de orden y control? Número 5. The Walking City. La ciudad andante fue un proyecto radical ideado en 1964 por Ron Herron, miembro del colectivo británico Archigram. En otras palabras, consistía en imaginar ciudades móviles gigantes. Estas enormes estructuras urbanas tendrían forma de máquina zoomórfica que podría caminar sobre sus patas mecánicas. El arquitecto Herron dibujó estas ciudades andantes como robots autónomos de escala urbana que podrían desplazarse por mar y tierra. Visualmente, cada Walking City se asemejaba a un inmenso insecto metálico o un vehículo del futuro, pero del tamaño de un rascacielos, y que era capaz de cargar consigo a miles de habitantes. Esta idea, como te digo, surgió en el colectivo Archigram, que fue un grupo vanguardista activo entre los años de 1961 y 1974, que exploraba visiones futuristas influenciadas enormemente por la era espacial, la cultura pop y los cambios tecnológicos que estaban a la orden del día. Inclusive, la Walking City surgió en el contexto de la Guerra Fría y el temor de una guerra nuclear, por lo que su arquitecto la situó originalmente en un Nueva York post-apocalíptico que fue devastado por las guerras atómicas. De esta manera, las ciudades con patas serían refugios móviles que podrían desplazarse de zonas contaminadas y buscar entornos seguros para sus habitantes. A la par del contexto histórico, Archigram también era reaccionario a las ideas rígidas del urbanismo tradicional, ya que promovían una arquitectura centrada en las personas con la ayuda de la tecnología, y más que en una ciudad con edificios y monumentos tradicionales. Uno de sus lemas era la de el cambio constante, ya que, cito, si la ciudad no puede cambiar, se destruye a sí misma. Eso sostendría Archigram. Por supuesto, las razones de su inviabilidad eran más que obvias, ya que en los años 60 eran imposibles fabricar patas articuladas de kilómetros de altura capaces de soportar una ciudad. De hecho, pues ni siquiera hoy existe tal tecnología, al menos a esa escala. Ya que de hecho sí existen por ahí proyectos como el de The Walking House, diseñado por el estudio N55, que consiste en una vivienda modular sostenible que camina sobre sus 4 patas, y que en su espacio cuenta con un dormitorio, una cocina, baño, en su techo un pequeño huerto y que es ideal para personas solas o pequeñas familias nómadas, y que por supuesto está inspirada en la ciudad andante de Archigram.
Número 4. La pirámide de Shimizu. La pirámide megaciudad es un proyecto ideado por la empresa de arquitectura e ingeniería japonesa Shimizu. La propuesta es de una megaestructura de forma piramidal sobre la bahía de Tokio, misma que fue concebida como la mayor estructura jamás pensada, ya que tendría una base cuadrada de poco más de 2 kilómetros por lado y una altura similar, por lo que podría verse desde decenas de kilómetros a lo lejos. La pirámide conformaría un gigantesco armazón geométrico que en el interior alojaría edificios completos. La pirámide tendría 8 grandes niveles apilados uno sobre otro, donde se alojarían al menos 24 torres de 80 pisos cada una, que estarían distribuidas dentro de este prisma. La estructura exterior y lo que le daría la forma de pirámide cuadrangular actuaría como una especie de esqueleto tridimensional fabricado con materiales de alta resistencia, como pueden ser los tubos de carbono, ya que es un material más ligero que el acero y bastante resistente. Este proyecto tendría la capacidad para albergar entre 750,000 a 1,000,000 de personas que vivirían y trabajarían dentro de ella. También parte de la estructura, es decir, el armazón de la pirámide, de forma interna alojaría elevadores, escaleras y transportación. En total, un entramado de más de 149 kilómetros de túneles diagonales y horizontales conectarían hasta 65 nodos de transporte dentro de la pirámide. Así, la pirámide megaciudad contendría de todo prácticamente, desde viviendas por supuesto, hasta oficinas, parques, escuelas, hospitales, centros comerciales, etcétera, etcétera. Esto con el objetivo de ser una ciudad totalmente autosuficiente. El origen de la idea responde al problema del espacio en Tokio, que es la ciudad más poblada del mundo con más de 37 millones de personas. De esta manera, la empresa Shimizu generó una solución visionaria para alojar un gran número de personas sin extenderse demasiado a nivel del suelo. Este proyecto, el proyecto de la Gran Pirámide, se presentó a finales de los años 90 del siglo XX, con miras a que en el año 2004 pudiera iniciarse formalmente su construcción. O sea, vaya que los japoneses se lo estaban tomando muy en serio. Pero sin embargo, y como era de esperarse, al menos actualmente, aunque pues no sabemos lo que el futuro nos depare, el proyecto de la pirámide megaciudad no ha pasado de las fases conceptuales, ya que, como puedes observar, el coste en recursos y la dificultad técnica lo hacen totalmente inviable. A esto pues hay que sumarle al dios de la construcción y la arquitectura, hay que decirlo, ya que sin él no se hace nada, y este es el dinero, ya que la inversión se saldría de toda proporción. Se habla que costaría billones de yenes. Y pues por último, y muy importante, está el factor social, ya que como hemos visto en otros proyectos, en especial en el de la ciudad radiante de Le Corbusier, hay que pensar cómo sería la calidad de vida de 1,000,000 de personas viviendo prácticamente de forma permanente dentro de la pirámide, por más eficiente que ésta fuera. Sin embargo, y a pesar de su condición conceptual, el proyecto de la pirámide tuvo amplia difusión por parte de los medios en su momento, que incluso recuerdo mis años de universidad en esas noches de dibujos de planos a mano, haber visto un programa de megaconstrucciones que fue dedicado a ese proyecto. La megapirámide, por supuesto, está más allá de los límites tecnológicos actuales. Sin embargo, la página web de la empresa aún difunde su concepto, lo que nos indica que la idea, aunque inviable al día de hoy, pues no será descartada, porque a largo plazo pues nunca se sabe. Número 3. Torre Illinois. También conocida como la Mile High Tower, fue una propuesta del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright en el año de 1956. En pocas palabras, se trataba de un rascacielos de 1 milla de altura, es decir, 1,609 metros, y que estaría ubicada en Chicago. El arquitecto la imaginó como la cúspide de la verticalidad, un edificio esbelto, de planta en forma de diamante, que luego se convertiría a una planta de forma triangular y que iba reduciendo su área conforme ganaba altura. Su estructura era mixta, es decir, concreto y acero, y tendría originalmente 528 plantas totalmente funcionales. Aunque luego, en versiones revisadas, el arquitecto la ajustó a 365 pisos, pero manteniendo la altura de 1 milla.
Esta torre sería 4 veces más alta que el edificio más alto del mundo en aquel momento, el Empire State, y aún hoy duplicaría la altura del Burj Khalifa en Dubái, que es la torre más alta del mundo por ahora y que tiene nada más 828 metros de altura. Frank Lloyd Wright hizo la presentación de la torre mediante un dibujo de 7 metros y medio de alto, esto en una conferencia de prensa en Chicago en 1956, lo que causaría una gran sensación en la prensa. Como la forma de la torre era delgada y estilizada, la estructura propuesta fue la de un núcleo de concreto armado lo suficientemente robusto de donde se anclarían en cantilever, es decir, en voladizo, el resto del área de los pisos que pensaban construirse en acero. Además, se incluían 3 columnas gigantes prácticamente a lo largo de toda la altura, a modo de pernos que le darían rigidez frente al viento. El área útil total estaría rondando los 1.7 millones de metros cuadrados, lo que equivale a 7 veces el área que tiene el Empire State. La torre sería de uso mixto, principalmente oficinas corporativas y también gubernamentales, junto con hoteles, residencias y estacionamientos para 15,000 automóviles. El arquitecto decía que su proyecto podría alojar hasta 100,000 personas una vez terminada. Dada la altura del proyecto, Wright propuso varias soluciones que se considerarían adelantadas a la época. Una de estas era la de los elevadores. De esta manera propondría 76 ascensores de alta velocidad que serían propulsados por energía atómica, capaces de recorrer 1 milla en 1 minuto. Respecto al viento, el arquitecto reconoció que la estructura habría permitido una estructura sólida de esa altura, pero con excesiva oscilación, por lo que la solución fue desarrollarla en forma de tripié tensado, por lo que de acuerdo a sus estudios, la rigidez del núcleo de concreto contrarrestaría cualquier oscilación. Sin embargo, se sabe que en términos actuales haría falta un amortiguador de masa como el que tiene la torre Taipei 101 en la actualidad. Wright, como muchos otros arquitectos con sus ideas vistosas pero irrealizables, llegó a decir que su edificio sería ignífugo, es decir, que un incendio no era posible en él, por lo que no hacían falta salidas de emergencia tradicionales, que esto sucede mucho cuando a un estudiante de arquitectura le piden explicar su proyecto y se saca de la manga las técnicas caguameras, es decir, no sabe. Y como era de esperarse, el anuncio de la torre a mediados del siglo XX pues causó un gran revuelo mediático. Así que Wright, con sus 89 años de edad, seguía robando los titulares con un proyecto que parecía sacado de la ciencia ficción. Sin embargo, se dudaba que el proyecto pudiera realizarse en el corto plazo. Y por supuesto, ya en términos reales, la reacción de ingenieros y gremios especializados fue de total escepticismo, ya que aunque se reconocía que la altura podría lograrse, pero esto como respuesta condescendiente hacia Wright, claro, también señalaban muchísimos problemas, como lo era el de la oscilación del edificio, el sistema de evacuación de emergencias, el suministro de concreto y muchos etc. Además, que la normativa de Chicago no permitía esas alturas. Así que tras la muerte de Frank Lloyd Wright en 1959, el proyecto quedó solo como un proyecto conceptual y una curiosidad histórica. Número 2. El Palacio de los Soviets. Planteado después de la Revolución Rusa y con el auge de la Unión Soviética a partir de la década de los años 20 del siglo pasado, el Palacio de los Soviets fue un proyecto de un gigantesco edificio destinado a ser un centro de poder administrativo en Moscú. El diseño final del palacio, que estuvo a cargo de un equipo de arquitectos liderados por Boris Yofan, habría alcanzado los 440 metros de altura. Esto antes de colocar en la cima de la construcción una estatua gigante de Lenin, que iba a tener entre 50 a 75 metros de altura, por lo que la altura total del palacio estaría rondando los 500 metros sin ningún problema. Que de haberse completado, ya que esta construcción vaya que sí se inició, habría sido el edificio más alto del mundo en ese entonces, superando al Empire State con sus 381 metros de altura sin la aguja, que era el rascacielos que tenía ese título en aquellos años. La forma general del edificio era escalonada. Algunos incluso la comparan con un enorme pastel de bodas.
La parte baja del palacio contaba con una gran base amplia de forma cilíndrica y que iba estrechándose mientras ganaba altura. En la planta principal, la más grande en extensión, se alojaría un gran salón de congresos que serviría para las sesiones del Soviet Supremo y como sede del Partido Comunista. Este gran salón tendría al menos 130 metros de diámetro y 100 metros de altura y una capacidad para más de 20.000 personas. Por encima de la base, múltiples plantas albergarían salas de reunión, oficinas de gobierno, museos, galerías y salones ceremoniales. El edificio estaría proyectado en un estilo clásico stalinista, que era una mezcla de Art Deco con detalles neoclásicos y tecnología de rascacielos estadounidenses. El Palacio de los Soviets fue concebido tras la muerte de Lenin en 1924 como el monumento supremo del Estado socialista, por lo que hacia 1931 se lanzó un concurso a nivel internacional para su diseño, en donde participarían más de 150 arquitectos de todas partes del mundo, y en donde también concursarían algunos arquitectos de renombre, como fueron Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Le Corbusier, entre algunos otros. Así, el concurso, compuesto por 4 rondas, terminó después de 1 año y medio de haber comenzado. Así que no fue sino hasta 1933 que el Comité para la Construcción del Palacio, con el designio final por parte de Stalin, seleccionó el diseño de Boris Yeltsin, que en su propuesta final, la primera propuesta, consideraba un edificio de 220 metros de altura en su parte más alta y coronado por una estatua de 18 metros que representaba al proletariado. Sin embargo, el mismo día del anuncio del ganador, al más puro estilo de los cambios de última hora por parte del cliente, Stalin ordenó que se duplicara la altura del edificio, pasando de los 220 metros a los 440. Así, sin ningún tipo de cuestionamiento y de un plumazo, vámonos al doble. Además de que la estatua en la cima fuera sustituida por una de Lenin, pero esta vez de más de 50 metros, como te dije anteriormente. Esta cuestión de la altura era especialmente importante, ya que serviría como propaganda para la Unión Soviética, propaganda que es otro de los brazos indiscutibles de cualquier dictadura. De esta manera, hacia 1937 y con el diseño monumental definitivo, comenzaría formalmente su construcción. Así que por un periodo de casi 2 años se llevó a cabo la excavación para la cimentación, por lo que para 1939 la estructura se comenzaría a erigir, comenzaría a tomar forma. Así que las personas que pasaban cerca del sitio de construcción imaginaban cómo sería el palacio una vez concluido, y comenzarían a pensar que el grandioso proyecto no solamente era una maqueta para impresionar a Occidente. Esto era real y era totalmente posible. Sin embargo, en el contexto de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se paralizaría totalmente su construcción. Así que prácticamente todo el acero que se había utilizado hasta el momento, además de las fábricas y almacenes que se habían destinado exclusivamente para abastecer de material al palacio, detuvieron sus funciones. De esta manera, parte de la estructura ya colocada fue finalmente desmontada y reasignada para proteger algunas edificaciones, para construir barreras antitanques y para la defensa en general del territorio soviético. Así, tras la guerra, la gigante excavación quedó inundada, por lo que Stalin pausaría indefinidamente el proyecto. Así que ahora para 1958, en lo que fue el foso de la excavación para los cimientos del palacio, se construiría la alberca más grande del mundo, mejor conocida como la piscina de Moscú, por lo que el proyecto sería cancelado de forma definitiva en 1961 bajo el mandato de Nikita Khrushchev. En su época, el Palacio de los Soviets representó la cúspide de la arquitectura al servicio del Estado, esto bajo el régimen autoritario de Stalin. Por supuesto, el proyecto fue ampliamente criticado por el gremio de arquitectos, en especial por nuestro amigo Le Corbusier. Esto una vez que no ganó el concurso y que están bien buenas sus reacciones de mal perdedor, ¿ok? Y que por supuesto si quieres ver y escuchar un capítulo completo totalmente dedicado al Palacio de los Soviets con datos bien interesantes, lo puedes encontrar ya disponible en el canal. Pues bien, para finalizar, a pesar de las críticas que suscitó el proyecto del Palacio de los Soviets, hay que admitir que este edificio habría sido una de las obras más importantes del siglo XX, si se hubiera culminado, claro.
ya que se decía previo a su construcción que en días claros la gran estatua de Lenin con su brazo levantado y su dedo índice apuntado al horizonte podría ser vista desde cualquier punto de Moscú, lo que indicaba la exaltación que provocaba este proyecto de tal magnitud. Pero esta, como muchas otras, fue una arquitectura fallida, que nos indica claramente cómo la historia, con sus ciclos y conflictos, puede truncar las ideas más megalómanas jamás iniciadas. Y número 1. Palacio Legislativo Federal. A finales del siglo XIX, durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, las élites del gobierno aspiraban a transformar el país, o al menos la capital de México, en una ciudad moderna con proyección internacional. Por lo que Jonathan Ives Limantour, ministro de Hacienda del gobierno, señaló que el Congreso carecía de una sede digna y propuso construir un palacio legislativo acorde con la grandeza del régimen. Así que en abril de 1897, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas lanzó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para un concurso internacional. Esto para diseñar el nuevo Palacio Legislativo Federal. En aquellos años, figuras europeas como el italiano Adamo Boari participaron, así como arquitectos mexicanos reconocidos en esos tiempos, como lo fue Emilio Dondé. Sin embargo, el concurso, como casi todo el porfiriato, pues estuvo cargado de irregularidades y controversias, ya que según registros del Archivo General de la Nación, no se otorgó un primer lugar y hubo múltiples premiaciones de segundo lugar, por lo que había muchos rumores de favoritismo y conflictos internos en el jurado. Inclusive se dice que Emilio Dondé habría ayudado a evaluar su propia propuesta, lo que llevó a la decisión de encargar directamente el proyecto al arquitecto francés Émile Bernard en 1904. Bernard era un arquitecto francés formado en la Escuela de Bellas Artes en París, así que el 30 de enero de 1904 se firmaría el acuerdo iniciando los trabajos en un área pantanosa cerca de la colonia tabacalera, que estaría alineada visualmente con el Zócalo capitalino. Bernard, en su propuesta de estilo neoclásico europeo, se inspiraría directamente en el Capitolio de Washington y en el Parlamento de Budapest, resultando en un edificio que se organizaba en torno a una monumental cúpula de 52 metros de diámetro. A los lados de esta gran cúpula se disponían dos cámaras, la de diputados y la de senadores, cada uno con accesos jerarquizados y grandes vestíbulos. El acceso principal estaba precedido por una escalinata monumental, flanqueada por columnas corintias y rematadas por un frontón escultórico, mientras que los interiores contemplaban amplios salones de mármol, patios para la iluminación natural, galerías públicas, una gran biblioteca legislativa y un salón de los pasos perdidos de triple altura, que era el salón debajo de la cúpula que organizaba y distribuía los demás espacios al interior. Así se comenzaron los trabajos de cimentación en 1905. Esto con la colocación de los más de 17,000 pilotes de madera que eran necesarios para el soporte del edificio. Esto debido al terreno lacustre de la Ciudad de México, además de una caja perimetral de acero y concreto de más de 14,000 metros cuadrados, que incluso aún se puede ver una parte si visitas el museo que se encuentra en ese lugar. Así, después de concluida la cimentación, empezaría a erigirse la estructura metálica, todo el esqueleto del palacio. Este armazón, diseñado para sostener toda la edificación, comenzaría a levantarse a partir de 1906. Se empezaría justo por el centro, por la parte central del edificio, donde se iba a ubicar el Salón de los Pasos Perdidos y la cúpula que coronaría el espacio. Esto ya que era el núcleo estructural y simbólico de todo el proyecto. De hecho, hay varias fotografías donde se aprecia la construcción del palacio en esos momentos, donde se ven las grúas que están levantando la imponente estructura. Así que en una ceremonia protocolaria se colocaría la primera piedra el 23 de septiembre de 1910. Esto como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. Pero, nuevamente la guerra. Así que como ya vimos en otros proyectos fallidos, este fue el motivo principal para que este proyecto no continuara construyéndose, ya que la Revolución Mexicana estallaría en noviembre de 1910. Así, Porfirio Díaz renunciaría en 1911 y su sucesor, Francisco I. Madero, aunque con planes para continuar el proyecto que ahora se pasaría a llamar
el Palacio de los Tres Poderes, nunca se concluiría, ya que las obras se detendrían casi totalmente en 1912, dejando la estructura oxidándose en medio del conflicto y que posteriormente serían parcialmente desmantelada en 1921 para construir caminos de ferrocarril. Así que sería hasta 1933 que el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia, inspirado por la preservación de la cúpula metálica que aún se mantenía en pie, propuso construir un monumento, esto aprovechando la estructura ya comenzada. Entonces, este proyecto ahora sí sería apoyado por el gobierno en turno, así que la cúpula se reinterpretaría combinando un estilo de Art Deco con arquitectura nacionalista, por lo que el nuevo edificio finalizaría su construcción en 1938 y se convertiría en el actual Monumento a la Revolución, que sigue ahí en pie, y que si vienes a México o si eres de aquí te recomiendo muchísimo visitar, ya que se trata de un museo subterráneo que cuenta la historia de la Revolución y que está ubicado en la parte de lo que habrían sido la cimentación del palacio, y también hay un mirador muy bonito que rodea la cúpula en las alturas. Te recomiendo que lo visites. Así, este proyecto del Palacio Legislativo Federal, que originalmente intentaría rivalizar con los edificios de congresos más imponentes del mundo, terminó siendo un hito, un punto de referencia en la Ciudad de México, que está cargado de historia y monumentalidad arquitectónica, convirtiéndose en la única arquitectura fallida de esta lista que se mantiene en pie, aunque con un propósito totalmente diferente. Y así cerramos este top 10, que estos fueron algunos de los proyectos que por una parte soñaron con tocar el cielo, soñaron con reinventar el mundo y cómo se vive en las ciudades, o que intentaron ser declaraciones del poder desbordado de una ideología de un régimen, pero que por razones políticas, técnicas o simplemente humanas se quedaron en el intento. Este top nos demuestra que la arquitectura no solo está al servicio del bienestar humano, no, ya que también puede resultar, si no se planea adecuadamente, en control, miedo, incluso en distopías. Y como en el caso de alguno de estos proyectos que se quedaron solo en simples anécdotas. Lo que sí es importante es que esta arquitectura fallida nos invita a imaginar y a seguir reflexionando qué tan lejos se puede llegar, pero también a qué costo. Entonces hasta aquí el episodio, muchas gracias por acompañarme en este episodio número 10. Espero que te haya gustado, déjame en los comentarios si conocías todos estos proyectos, cuál te gustó más, cuál te habría gustado ver construido o terminado, que igual hacemos otro top más adelante, ¿por qué no? Y también pues no te olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte aquí en YouTube, compartir el contenido y encender la campanita para que no te pierdas este ni ningún otro contenido, ¿ok? Por aquí abajo te dejo los enlaces y también en la descripción del episodio. Entonces con esto terminamos, mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú, un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente. Saludos.